tardes, queridos estudiantes de grado 8.4. A través de este video voy a hacer la explicación de la guía número 6. Como ya sabemos, podemos encontrar acá nuestro encabezado con la descripción general de la asignatura, los desempeños o habilidades a desarrollar. ¿Qué tenemos acerca del momento de exploración? Muy fácil, una actividad muy similar a las guías número 3 y número 5 con respecto a la lectura que vemos a continuación. Argumentos a favor de la vacunación infantil. Como este es nuestro tema interdisciplinario, vimos la necesidad de implementar acerca de este tema, ya que, pues, como ustedes se han podido dar cuenta, pues estamos en un momento de pandemia y pues es importante darnos cuenta las razones por las que existe la vacunación infantil, las razones por las que debemos cuidar de sí mismos, las razones por las que nuestros padres deben ejercer ese deber y nosotros, bueno, ustedes los estudiantes, deben ejercer el derecho desde muy pequeños, desde que son recién nacidos. Bueno, momento de exploración. Lee e interpreta el siguiente fragmento de texto y responde las siguientes preguntas. Identifica el género al que pertenece y explica por qué. Perdón. Recuerden, muchachos, que en las anteriores guías, en los anteriores videos explicativos, yo les he hecho explicación, valga la redundancia, acerca de los géneros ficcionales y no ficcionales, o géneros literarios y no literarios. Recuerden muy bien que los géneros ficcionales o literarios son aquellos que están divididos en tres, que son el narrativo, el lírico y el dramático. Y dentro de cada uno de estos hay unos subgéneros que son, por ejemplo, dentro del narrativo encontramos el cuento, por ejemplo, encontramos la novela, el relato, la anécdota. Bueno, encontramos ese tipo de obras literarias o, bueno, de creaciones literarias por parte de nuestros autores en las diferentes épocas literarias. Dentro de la parte lírica encontramos algunos subgéneros como por ejemplo la poesía, la copla, la oda y así sucesivamente. Al igual que el dramático podemos encontrar el guión teatral, encontramos el monólogo, existe también la ópera o todo lo que está relacionado con respecto a el desarrollo de una situación en las tablas, en un escenario, en una escenografía, una tarima, por decirlo así, como algo más cercano a ustedes, ¿no? Entonces, bueno, y ahora los géneros no ficcionales o no literarios, en los que hemos visto en la guía número 3, en la guía número 5, que nosotros debemos tener en cuenta para poder redactar ciertos tipos de textos y también dependiendo de la intención de lo que nosotros queremos comunicar. Entonces, ¿cuáles son los textos que encontramos ahí? En primer lugar, existe el género discursivo. Dentro de ese género discursivo encontramos todos los géneros, tanto literarios como no literarios. ¿Cómo podemos observar que ese género discursivo pasa de algo escrito a algo oral? Porque has aplicado dentro de un contexto. Entonces, por ejemplo, si alguien escribe una poesía y otra persona lo declama, ahí podemos observar ese cambio de género escrito, de género discursivo escrito a género discursivo oral, ¿sí? Si una persona escribe un ensayo, ¿sí? Y pasa a convertirse en argumentos para hacer una puesta en un debate o colocar una ponencia en un foro, también podría ser. Ahí se convierte de un género discursivo escrito a un género discursivo oral, ¿sí? Ahora sí, pasemos a los géneros no ficcionales o no literarios. Encontramos el texto argumentativo o ensayo, que es el más común, el que ustedes han escuchado en diferentes contextos de su vida escolar. Está el género informativo y expositivo, disculpen, pero también encontramos el género instructivo. Tenía así como enredada la lengua porque tenía en mente precisamente ese género instructivo. Esos son géneros que podemos llevar a la práctica de una forma cotidiana, pero que siempre hay de fondo una base escrita, ¿sí?
encontramos también el género publicitario, el género periodístico, y esos géneros no ficcionales o no literarios los hemos encontrado especialmente en nuestra guía número 5. Entonces, aquí en este texto que tenemos a continuación, que es argumentos a favor de la vacunación infantil, después de haber hecho la lectura, tenemos que ubicar en qué género se encuentra. Entonces ustedes dicen, bueno, lo puedo ubicar dentro del género literario por tal y tal razón, o lo puedo ubicar dentro del género no literario o no ficcional por tal y tal razón, porque, digamos, en estos casos ustedes ya dicen, pertenece a un texto argumentativo, pertenece a un texto expositivo, pertenece a un cuento, pertenece a una novela, bueno, ya depende de lo que ustedes puedan observar según la estructura también de este texto, ¿no? Recuerden que la estructura de un texto no ficcional o no literario comúnmente siempre se da por párrafos. Por ejemplo, el párrafo de introducción, en algunos casos, como por ejemplo los textos informativos expositivos, siempre se va a observar ese tipo de párrafo en la primera parte, el párrafo y de introducción. Y en los argumentativos, ese primer párrafo se va a llamar párrafo de tesis o premisa, que es lo que el autor va a defender durante todo el desarrollo de su escrito. Listo. Espero que haya quedado claro, ¿no? Luego encontramos el tema. ¿Cuál es el tema y por qué? Que no se nos olvide que una cosa es de lo que trata el texto y otra cosa es el título, el nombre que el autor le dio a su texto, ¿sí? Y por último, escribir la opinión. ¿Qué piensan ustedes acerca de estos argumentos que presenta el autor sobre la vacunación infantil? ¿Qué opinan ustedes acerca de lo que él comunica, de la intención? ¿Qué es lo que pretende dar a entender o comunicar el autor acerca de este texto, por medio de este texto? ¿Sí? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, aquí podemos observar algunas imágenes que complementan también el texto. Dicen, las vacunas funcionan para salvar vidas, y ahí podemos observar otras razones más de peso para darnos cuenta que las vacunas son muy importantes. Aquí también algunos elementos que nos sirven para darnos cuenta de la importancia, o a través de los medios comunicativos que nos dan a entender que esas vacunas son muy importantes, ¿no? Bueno, en nuestro momento de estructuración lo que ustedes pueden observar es como un recorderis de lo que vimos en las anteriores guías. Aquí podemos observar cómo Mikhail Bakhtin nos da una explicación acerca de los géneros primarios y los géneros secundarios de los géneros discursivos. Entonces ahí ustedes, aquí lo único que tienen que hacer es leer. Con eso ustedes ya más o menos recuerdan qué fue lo que vimos en las anteriores guías. ¿Listo? Ahora, en el momento de práctica y ejecución es donde viene lo más importante, al igual que plan lector. Dice, realiza la lectura de los textos anexos después de esta sección y responde en tu cuaderno de español las siguientes preguntas. Dice, identifica el género no literario o no ficcional al que pertenece cada uno y explica por qué. Aquí tenemos nuestros textos. Ustedes estarán diciendo, pero esos no son textos porque eso no es un escrito. Pero resulta que sí. El texto no solamente se compone de palabras, de frases, de oraciones, de párrafos, sino también se puede componer de imágenes y la información que de pronto ahí en la misma imagen ustedes pueden encontrar. Digamos, en un texto publicitario. Es un texto porque tiene imágenes y porque tiene texto que nos invitan a adquirir un producto. Eso en el caso de un texto publicitario. Aquí tenemos otro tipo de textos. Ustedes se pueden dar cuenta que al final vemos una breve reseña de lo que es una caricatura y una historieta. ¿Sí? Ahí ustedes leen y van a entender qué diferencias hay entre cada uno y que estos dos pertenecen a los géneros no ficcionales. De todas maneras, esto es teniendo en cuenta la intención del autor, ¿no? Porque en algunos casos las historietas también nos pueden llevar a un género literario, dependiendo de lo que está mostrando la historieta. Porque si la historieta me está mostrando un relato de forma imaginaria
y que tiene elementos fantásticos, entonces en ese caso esa historieta que están leyendo haría parte de los géneros literarios. En ese caso sería, por ejemplo, un género narrativo, la historieta. Pero si ustedes observan que la historieta está haciendo una crítica a alguna situación, entonces en ese caso ya sería un género no ficcional, ¿sí? Y más aún si en los diálogos del personaje está mostrando una premisa, una razón, un argumento que defienda algún tema o alguna situación, ¿sí? Ahí en ese caso haría parte de un texto argumentativo. ¿Listo? Bueno. Luego dice, según el tema que trata el autor de cada texto, ¿cuáles son las afirmaciones y premisas más importantes que plantea en los discursos de los géneros y por qué? Perdón, en los discursos de los personajes, disculpen. ¿Y por qué? Aquí, por ejemplo, tenemos el ejemplo, bueno, una situación muy clara donde habla acerca de las vacunas. Bueno, vamos a leer. Dice, lamentablemente hoy la vacuna del tontolabismo es más necesaria que nunca. Y dice el señor, pues yo no creo en eso de ponerse las vacunas. Y el doctor dice, ahí lo tiene. Entonces ustedes se van a dar cuenta que es una crítica, ¿no? Aquí en este caso no sería una historieta, sino una caricatura, ¿sí? Entonces ahí ustedes pueden decir, bueno, el texto número 1 es una caricatura y pertenece al género tal y tal, por tal y tal razón. En el segundo punto, ¿cuáles son las afirmaciones y premisas? Entonces, las afirmaciones y premisas que defiende el autor es que la gente algunas veces es muy ignorante y prefiere dejarse sin vacunar o dejar a sus hijos sin vacunar por diferentes tipos, por diferentes razones, ya sea por cultura, por religión, ¿sí? Entonces, pues el doctor está prácticamente demostrándonos que la vacuna del tontolabismo, o sea, de las personas que de pronto con respecto a este tipo de pronto de argumentos, que es por la religión, que es por una cosa, que es por la otra, que de pronto no se colocan las vacunas, dicen que pues son ya prácticamente en estas horas de la vida y de la actualidad, ya son como cuestiones tontas. ¿Mm? Bueno, ahí ya prácticamente les estoy dando una respuesta ahí con respecto a esta caricatura, pero no les voy a seguir dando respuestas porque la idea es que ustedes las saquen, las obtengan a partir de la observación y la lectura. Luego dice, ¿qué aspectos diferencian esta lectura del texto observado en la fase de exploración? Pues como tenemos estos textos aquí con imagen, ¿qué diferencia hay entre estos que están aquí con respecto al que leímos acá? ¿Mm? Bueno, listo. Ahora pasamos al segundo punto donde dice, por medio de la información que puedas consultar a través de Internet o la información anexa después de esta sección, realiza un mapa mental sobre literatura del realismo en Colombia y un cuadro sinóptico sobre literatura contemporánea hispanoamericana. ¿Dónde encuentran esa información? Ustedes saben que siempre en las guías yo les anexo información sobre la parte literaria. Aquí encontramos realismo en Colombia, costumbrismo en Colombia, novela costumbrista realista, autores realistas. Toda la información la pueden encontrar aquí y están los links que ustedes también se pueden apoyar ahí, encontrar más información o pueden buscar en Google ya pues de forma libre, ¿no? Y hacen el mapa mental y el cuadro sinóptico. Acuérdense que del tutorial que yo les di a ustedes sobre mapa mental creo si no estoy mal, creo que fue en el segundo bimestre y está también en YouTube, en mi canal de YouTube y el cuadro sinóptico es el de las llavecitas, ¿no? O sea, ya todos debemos saber hacer ese tipo de organizador gráfico. Listo. Ahora tenemos el tercer punto que se establece la relación del contexto histórico en las que ahí de pronto hay un error de digitación porque es del contexto histórico en el que se desarrollaron estas épocas con la temática de las obras literarias y artísticas producidas y aquellas relacionadas con la vacunación.
la era de la tecnología médica o biomédica y las enfermedades causadas de forma natural o como armas biológicas. Entonces, como estamos ya prácticamente hablando de la época del realismo, de la época contemporánea y neocontemporánea, que es la que nos encontramos actualmente, la mayoría de los autores, de los escritores, se basan en el contexto de su época, en lo que está viviendo, lo que está sucediendo actualmente o en su época, y esas cosas, esas situaciones, esos hechos las plasman en sus escritos, en sus obras literarias, obviamente de una forma ficcional, de una forma fantástica, donde también podemos observar la utilización de los recursos literarios o recursos retóricos o figuras literarias como ustedes las han escuchado. Entonces, ustedes, como dice acá, escríbelo a través de 2 párrafos argumentativos. ¿Cómo vamos a hacer esos 2 párrafos argumentativos? Pues los párrafos argumentativos son los que me explican el porqué de algo. Recuerden la estructura que yo les di en la guía anterior, en la guía número 5. Al final de la guía hay unos ejercicios que ustedes hicieron para complementar afirmación, que la cita textual, que el porqué, bueno, etcétera, etcétera. Teniendo en cuenta esta estructura, ustedes van a plantear 2 párrafos en los que me van a explicar por qué es tan importante el contexto de la época para que el autor escriba sus obras. Prácticamente yo ya se los dije, ¿sí? Eso es lo que ustedes deben hacer en este tercer punto. En el cuarto punto, ustedes lo que deben hacer es una consulta de autores, como dice ahí, realistas o contemporáneos o neocontemporáneos, que a través de sus obras nos lleven a entender, a saber, a enterarnos acerca de los mismos temas que pues ya les nombré en el tercer punto, acerca de la vacunación, la tecnología biomédica, las enfermedades, todos esos tipos de temas y subtemas que tienen relación con las vacunas. Van a buscar autores que hayan escrito obras sobre eso. No precisamente tienen que ser obras literarias, sino pueden ser, por ejemplo, científicos que han escrito acerca de las vacunas. Entonces ustedes pueden hacer un listado de 10 escritores científicos o, digamos, médicos, o pueden ser literarios, y al frente de cada uno escriben su obra cumbre, la obra más importante, ¿sí? Pero que esa obra, en esa obra se vea reflejado el asunto de las vacunas. ¿Listo? Yo ahí les coloqué un link que pueden utilizar, pero ustedes pueden buscar también por otro lado. Bueno, y aquí encontramos, bueno, ya toda la información que ya les había dicho. Y por último tenemos nuestro momento de transferencia muy fácil, donde ustedes me van a mostrar a través de Plan Lector la aplicación de los conocimientos y los elementos vistos en la guía 3, 5 y 6. ¿Sí? Las otras guías también son importantes, pero las otras guías se basan más en la parte literaria y de creación artística literaria. Entonces aquí tenemos realizar una caricatura o historieta donde expreses tu opinión acerca de la vacunación y sus ventajas en el medio de la biomedicina. Entonces ustedes van a mirar qué situación ustedes pueden plasmar a través de esa caricatura o a través de esa historieta. Una situación actual que de pronto les sirva para hacer una crítica, digamos, a lo que estábamos hablando al principio del video, que hay personas que de pronto por sus cuestiones religiosas o de cultura muchas veces piensan que es mejor quedarse sin vacunar y tampoco vacunan a sus hijos. Y más adelante pues se ven las consecuencias de las enfermedades que muchas veces las personas no aguantan. Les da una viruela y no pueden aguantar esas enfermedades porque están sin vacunar. Bueno, bueno, eso con respecto a la caricatura o historieta. Y el otro punto es, escoge uno de los autores que consultaste en el punto 4 de la fase de ejecución e interprétalo mediante un video. ¿Cuáles autores? Pues los que habíamos hablado acá, en este punto. En el cuarto punto acá.
Escoge uno de esos autores que ustedes encontraron en esta consulta del cuarto punto y lo pueden interpretar ya sea con maquillaje, vestuario, a través de un ambiente o una escenografía que ustedes de pronto vean acorde, que pronto sea que afuera, ay, usted dice, no, aquí afuera en la casa yo tengo un sitio donde puedo interpretar el personaje, o aquí en mi casa tengo el escritorio, o bueno, no sé, depende de lo que ustedes puedan observar. Ay, yo voy a interpretar al científico tal que habla sobre que habla sobre las vacunas en sus diferentes artículos científicos. Entonces ustedes, bueno, se ponen su bata, bueno, no sé cómo quieren ustedes hacerlo, se pintan el pelo, se echan harina en el pelo, el científico loco, mejor dicho, es un ejemplo dentro de todos, ¿no? Entonces, como dice ahí, emplear vestuario, maquillaje, un ambiente o escenario acorde con el medio, no es con el medio ambiente, sino con la vacunación. De pronto ahí hay un error de digitación. Acorde con el medio en el que se desenvuelve ese autor o ese personaje que ustedes van a representar. Y obviamente en el momento en el que van a expresar ese autor, ese personaje, van a mostrar sus principales obras. Entonces, por ejemplo, dice, bueno, yo soy Manuel Elkin Patarroyo, yo nací tal fecha, en estos momentos me encuentro consultando, haciendo estudios sobre tal y tal cosa. Bueno, así. Mis principales escritos han sido tales y tales, donde yo muestro tal y tal. Así. Eso es lo que ustedes van a hacer, cómo interpretar la biografía del autor. Eso es, muchachos. Ahí más adelante ustedes van a encontrar, bueno, la parte de la evaluación como siempre e importante esta sección de autoevaluación. Esta también es especial porque aquí es donde ustedes se van a colocar su nota cuantitativa, pero no se les olvide darle X a esta parte de acá. Si ustedes en verdad aprendieron o no aprendieron en cuanto a los desempeños, las habilidades, los contenidos que ustedes ven en esta guía. Colocan su nota cuantitativa acá y aquí también le dan X, porque esto ya es indicadores generales de la estructura y forma de la guía. Entonces, esta partecita, estos tres cuadritos, porque son este pequeñito que está aquí y este de acá, por favor no se les olvide enviármelo para yo pasarle su nota al sistema, porque muchos se me quedaron sin esa notica el bimestre anterior. Aquí encontramos la bibliografía y, por favor, chicos, hagan las cosas completas. De la guía 5, muchos les faltó la parte de plan lector. Y sin la parte de plan lector, yo no les voy a poner buena nota. Les voy a poner un 2.8 y es como si estuvieran perdiendo. Y más aún cuando no me envían autoevaluación y coevaluación. Entonces no se me vayan a encrespar. No se me vayan a alborotar cuando vean esos informes académicos con ese 2.8. Ay, pero yo le entregué a esta vieja, pero ¿por qué? Pues resulta que esta vieja le exige a su merced, a Nene Lindo, que haga la parte de plan lector, que haga la guía completa. ¿Listo, chicos? Entonces, por favor, que no sea algo que yo tenga que repetir, es algo que ya ustedes deben saber. Bueno, muchachos, espero que haya quedado todo claro. Igual ustedes me pueden preguntar por el interno. Vamos a tener una sesión también vía Zoom, entonces espero que ya les quede mucho más fácil desarrollar con todas estas herramientas y estos recursos virtuales que estamos haciendo los docentes de la institución. Muchísimas gracias y espero que terminen de pasarla muy bien. Saludos a todos y un abrazo.